lo sencillo que puede ser o que puede resultar construir un maestro a partir de un collection view source, sin necesidad de implementar, por ejemplo, un patrón como tal, como el MVVM o el Model View Model. Para ello vamos a crear una aplicación nueva, voy a llamarla MVM WPF. Sí, creo que entender. Muy bien. Entonces lo siguiente es, primero que nada, voy a agregar mi modelo, una carpetita aquí model, que es donde va a estar nuestro data source, y voy a agregar nuestro entity model, new item, entity model, es eso, mm entities, lo agregamos. Agregamos nuestras tablitas. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro modelo. Vamos a compilar. Y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a abrir nuestra ventana principal. Vamos a hacerlo todo ahí por ahora. Y nos vamos a ir a una ventanita que está acá, que se llaman los data source. Si no la encuentran ahí, la pueden ver por acá por view, other windows, y la encuentran acá, data source, correcto. Entonces le vamos a decir que vamos a agregar un nuevo data source, un nuevo origen de datos. Voy a seleccionar un object. También puedo seleccionar o puedo pegarme directamente a una base de datos, pero en este caso, como ya tenemos nuestro entity model, simplemente vamos a seleccionarlo desde acá. Desplegamos aquí, abrimos nuestra carpetica model y seleccionamos nuestro db context. Le damos finish y miramos que acá en nuestro data source nos van a aparecer nuestras tablitas. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Por ejemplo, si yo me paro sobre marcas, yo tengo la posibilidad de hacer lo siguiente. Entonces yo, por ejemplo, voy a arrastrar marcas. Y él automáticamente me agrega un grid con las columnas de la marca. Voy a ponerle este tamaño acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo adicional a eso? ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo desplegar esta listica acá y le puedo decir cómo quiero mostrar mis datos. Entonces, si yo lo quiero mostrar en modo detalle, si lo quiero mostrar en modo lista, o si lo quiero mostrar en un data grid. Entonces, en la que él trae por defecto es data grid. Entonces, si por ejemplo yo quisiera traer los datos relacionados a la tabla de marcas, voy a ampliar un poco esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero traerme los vehículos, la lista de vehículos relacionados a las marcas. Entonces yo lo que hago simplemente es cojo y arrastro, pego acá, extiendo acá y listo. Ahora voy a tratar de ampliar este, ahora sí. Que no se amplíe más. Ahí. Y este.
quitar un poquito. Entonces, por ejemplo, yo puedo seguir bajando en el árbol. Yo, por ejemplo, despliego vehículos. Yo, por ejemplo, puedo encontrar los viajes. Por ejemplo, voy a agregar también la grid de viajes. Partirla aquí por la mitad. Y puedo agregar la lista de trailers. Perfecto. Y adicional a eso, por ejemplo, yo de los viajes me puedo traer, si miramos acá, aquí sucursal, por ejemplo, me aparece con una rayita en rojo. Pero ¿por qué es? Porque como sucursal la relación es de viajes de muchos a uno, entonces yo no puedo agregar una lista de sucursales, sino que lo que hago es que voy a agregarlo en modo de detalles. Entonces aquí ya sí lo puedo arrastrar, y una vez yo lo arrastro, él me agrega un grid con todos los detalles de mi maestro. Adicional a eso, yo voy a agregar, por ejemplo, tercero, y lo voy a agregar acá. Muy bien. Entonces, ya enseguida vamos a mirar qué fue todo lo que nos agregó el proyecto de Visual Studio con todas esas cositas que arrastramos. Miren que él acá nos genera automáticamente todo el código y nos genera todos los maestricos de una manera bastante básica, pero que nos sirve bastante. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a llenar una clase o un objeto de tipo Collection View Source, que automáticamente se nos genera ese código acá cuando arrastramos esos objetos. Y voy a descomentar esta línea, y aquí es donde yo voy a meterle los datos que yo quiero mostrar. Entonces, para eso, primero que nada, voy a crear una nueva propiedad de tipo Observable Collection, de tipo marca, que se va a llamar marcas. Resuelvo el namespace, y acá le voy a decir que su data source va a ser marcas, o su source, y por acá en el constructor voy a llenar la lista de marcas. Lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a abrir una nueva conexión, carga de entities, le voy a decir que marcas va a ser igual a un nuevo Observable Collection, y en su constructor le voy a pasar el enumerable, que en este caso va a ser marcas. Pero adicional a eso, le voy a incluir los vehículos, y adicional a eso, a los vehículos les voy a incluir sus viajes, vehículos.viajes. Adicional a eso, le voy a incluir los .trailers. Y adicional a eso, voy a traerme el tercero y la sucursal, que las puedo traer con vehículos.viajes.tercero, y la sucursal sería algo como creo que me sobra un paréntesis aquí, include vehículos.viajes.sucursales. Okay. A compilar. Y antes de eso voy a modificar algo que él me genera acá, si no estoy mal, y es que voy a modificar este Collection View Source
Ya les voy a explicar todo esto, ¿listo? Muy bien. Entonces ahora voy a ejecutar. Me dice que hay una ruta que no existe. Vehículos.viajes. Sucursales. Sucursales. Voy a ejecutar y vean entonces cómo él me trae absolutamente toda la información relacionada. Yo no tengo que hacer absolutamente nada, solamente ir navegando por cada una de las propiedades. Entonces, por ejemplo, en esta marca yo tengo estos dos vehículos. Para este vehículo tengo este viaje, y para ese viaje tengo este tercero y esta sucursal. Entonces, si yo me cambio, por ejemplo, acá de vehículo, perdón, también voy a obtener otro viaje, ¿cierto? Entonces voy a pararme uno donde hayan varios viajes. A ver si es. Bueno, no encontré uno que tuviera varios viajes. Pero entonces, lo que les quería mostrar era eso. Con el Collection View Source, que vamos a mirar acá en el código, que fue lo que hicimos. Entonces, cuando nosotros arrastramos esos data source hacia nuestra vista, él lo que hizo fue generar lo siguiente. Dentro de los recursos de mi ventana, generó algo que se llaman los Collection View Source, que simplemente son colecciones que yo puedo definir como recursos dentro de mi XAML. Entonces generó estas. Esta es, como por decirlo así, la que vamos a usar como la colección raíz, que es la a partir de donde yo voy a sacar todos mis datos, y a partir de ella yo encuentro, por ejemplo, carga de ello entity marca vehículos view source. ¿Qué hace él? Simplemente tiene un binding contra vehículos, pero ¿desde dónde lo toma? Desde mi static resource carga de ello entities marcas view source, que es exactamente este de acá. Entonces vean cómo los collection view source se van armando a partir del arbolito de datos. Entonces, si miran este acá, por ejemplo, este de viajes, también hace un binding con viajes y lo saca exactamente del view source de marcas vehículo, en este caso, que ya sería el de acá arriba. ¿Sí es claro? ¿Está ahí? Correcto. Y ya el acá abajo simplemente nos empieza a armar unos data grids, donde ya empieza a hacer los bindings, que es lo que ya conocemos bastante. Arma el item source. Entonces el item source lo que hace es pegarse al static resource de donde yo tengo mi colección de datos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los grids. Por ejemplo, acá. Entonces yo le digo que mi data context va a ser mi marca viajes. Y entonces le digo que voy a estar bindeado contra sucursales.código. ¿Qué dudas tienen? No entiendo bien por qué hay que hacer esto ahí. Eso. Sí. Lo que pasa no, es que no, en Marcos, ahí en el constructor. en No esa. se supone que en el XAML ya está todo el código para que se asocie. No. No. Pero, o sea, sí está para yo poder navegar a través de las propiedades, pero entonces yo debo cargar ese collection view source con la información necesaria para poder leer las propiedades que necesito leer.
¿cierto? Entonces por eso yo cargo una lista de marcas con vehículos, vehículos viajes, vehículos sucursal, vehículos terceros, todo eso. O sea, él ya la navegación ya yo la puedo establecer a través del Collection View Source, sí. Pero entonces ya yo, esto acá, estos include, lo hago simplemente para poder traerme los datos. Y entonces, ¿dónde estamos asociando esas marcas a, pues, a lo otro? Acá, Allá. acá. Entonces, ¿qué hago yo? Lo primero que hago es acceder a mi Collection View Source. ¿Cómo lo hago? Con este Find Resource. Con este Find Resource yo puedo acceder a un recurso de cualquiera de los controles. Entonces yo estoy accediendo a este Find, estoy tratando de encontrar ese recurso con este nombre. ¿Listo? Y lo casteo como un Collection View Source, y una vez lo tengo como Collection View Source, le lleno la propiedad source con la lista de marcas. Y ya la lista de marcas me trae el resto de propiedades llenas. ¿Listo? ¿Otra duda? Bueno. Es un proyecto WPF. No, ahí no dice nada del otro mundo. Proyecto WPF, agregué las entidades y listo. Muy bien. Entonces ahora, el siguiente tema que vamos a ver, y que ya vimos como una parte introductoria, es el tema de las validaciones. Realmente yo con WPF puedo validar de diferentes maneras. Nosotros la vez pasada vimos cómo validábamos con los atributos, marcando los atributos dentro de mi clase, con los data annotations. Esta vez vamos a mirar como otras formas de cómo hacer esas validaciones. Entonces voy a crearme otro proyectico acá. No, hagámoslo dentro de ese mismo entonces. No, creemos otro para no tener que borrar eso. New project. Y voy a crear otro WPF. MVM WPF2. Decirle este que sea el proyecto de inicio. Muy bien. Voy a agregar una nueva clase que va a ser con la que vamos a hacer todas las validaciones. Voy a crear una nueva clasecita acá, donde la vamos a llamar cliente. Public class cliente. Entonces, como les decía, hay diferentes maneras de yo poder validar a través de WPF. Una puede ser a través de excepciones. Otra puede ser a través de la interfaz iDataErrorInfo, que también vimos un poquito la vez pasada. Otra puede ser a través de la interfaz iNotifyDataErrorInfo. Otra puede ser a través de lo que se llaman los Validation Rules. Y otra puede ser a través de los Data Annotations. Entonces vamos a empezar y vamos a ver una breve demostración de cada una de estas formas de validación. Entonces voy a crear una propiedad de tipo string, vamos a llamarla nombre. Voy a crear otra tipo string también, vamos a llamar apellido. Y voy a crear otra de tipo string también, y la voy a marcar como teléfono. Entonces, la primera forma de validación que vamos a mirar es a través de las excepciones. Entonces, acá en mi main Windows voy a agregar un nuevo data source. Voy a decir que va a ser un object. Y voy a seleccionar cliente. Entonces me voy a arrastrar el campo apellido, el campo nombre. Empecemos con ese. Arrastrémoslo acá. Arrastremos los tres de una vez, que va. No. La quiero mostrar en modo detalles.
Ok, muy bien. Yo voy a ampliar eso un poquito, otro poquito, otro poquito. Listo, tenemos nuestros 3 campos. Muy bien, entonces vamos a empezar con el campo nombre, por ejemplo. Entonces con ese, entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente. Dentro de la propiedad text, que es la que tiene el binding, vamos a ordenar esto un poquito primero. Yo voy a quitar esta serie de atributos acá y solamente voy a dejar eso. Esta validate on exception es la propiedad que yo debo tener en true si yo quiero hacer validaciones a través de excepciones. Entonces, ¿cómo se hace esa vaina? Muy fácil. Le dejo el validate on exception en true y me voy a ir para mi clase cliente y a este le voy a aplicar la validación. Por ejemplo, voy a crear primero una propiedad, un campo privado, private string nombre, para encapsularlo acá. Aquí le voy a decir simplemente return nombre y acá le voy a decir nombre igual a value y va a crearme un método. Hola. Ok, gracias. Y acá voy a crear un método tipo privado, validate nombre, y simplemente voy a preguntar if string punto is null or empty. Aquí voy a recibir el string, o de hecho ni siquiera lo necesito, pero lo vamos a pasar como parámetro mejor. Nombre, simplemente voy a mandar una excepción, new exception, voy a decirle el campo nombre es requerido. Okay. Y antes de hacerle el set voy a decirle validate nombre y le va a pasar el value aquí. Muy bien. Entonces voy a ejecutar eso. Y voy a probar, por ejemplo, con nombre. Entonces, aquí no me aparece nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué me hace falta? Implementarle el atributo iNotify, la interfaz, perdón, iNotify property change. Lo implementamos y me la voy a sacar de la implementación que hicimos la vez pasada. Me la copio aquí y listo. Succeed, correcto. Entonces acá voy a ponerle el on property change hacia nombre. Entonces voy a cambiar aquí algo. Yo voy a decir update source trigger
le voy a decir cuando la propiedad cambie. Ok, dame un segundito, que aquí me hace falta algo. Voy a llenar este, lo vamos a llenar clientes view source y clientes view source. Vamos a cambiar eso, vamos a quitar eso. Simplemente le voy a decir que el cliente view source va a ser un nuevo cliente. Vamos a ver si ahora sí no funciona. Antes de eso, ok, un segundito. Voy a crear un observable collection aquí. De tipo cliente. Y vamos a meterle un cliente nuevo. Hagámoslo bien hechecito. Observable collection de tipo cliente. Llamarlo clientes. Decimos que clientes será igual a new observable collection, clientes.add new cliente. Eso. Y acá le decimos que clientes. Ahí si no funciona, pero entonces debo cambiar se mande acá en el main Windows. Voy a decir que va a ser el static resource, pero voy a hacer un binding mejor, un binding contra data contra eso, y lo voy a sacar de mi static resource. Eso. Es así. Un momentico. Así. La decepción se me dispara cuando yo intento validar o cuando intento dejar sin caracteres el campo nombre. Yo le doy F5 y ven que inmediatamente se me pone en rojito el text box que me está arrojando la validación. Entonces si hago eso acá, vean que es diferente. ¿Por qué no me estaba funcionando? Porque no estaba estableciendo un data context de manera apropiada.
para que pudiera establecer el binding contra la clase cliente. Eso era lo que pasaba. Entonces voy a ir acá a la main Windows y voy a borrar ese último que hice. Ya no lo necesito. Muy bien. Entonces así es la manera como yo puedo validar perdón, a través de excepciones, colocando primero que todo la propiedad validates on exception y seguido a eso implementando la validación dentro de mi clase. Entonces aquí es donde yo disparo la excepción y simplemente la vista se encarga de capturar esa excepción. Fácil hasta ahí. Entonces ahora vamos a mirar otra forma de validar, que es con la propiedad IDataErrorInfo, que ya vimos un poco acerca de ella la vez pasada. Entonces con la interfaz IDataErrorInfo voy a implementarla. Sí. Entonces la propiedad IDataErrorInfo me agrega estos dos métodos. Esta propiedad error simplemente es un error, por decirlo así, para mirar en qué estado está la entidad como un todo, ¿sí me entienden? O sea, es decir, no es lo mismo decir, por ejemplo, cliente tiene validaciones pendientes, a decir, clientes no tiene el nombre, no tiene el NID, no tiene la fecha de nacimiento, etcétera. Entonces eso es como una forma de mostrar un solo mensaje de error, pero para notificar que simplemente que la entidad está en error. Por ahora simplemente voy a ponerle string.empty. Eso es como un sumarice de Eso, algo así. Los errores. Algo así. Simplemente como para mostrar un mensaje, decir, vea, el cliente 3 tiene errores de validación, ya, por decir algo así. Lo realmente importante acá si es eso. Entonces en este método es donde yo voy a entrar a validar cada una de las propiedades que tiene mi clase. Entonces, por ejemplo, si column name es igual a nombre, eso es mejor hacerlo con un switch más elegante, o por ejemplo con apellido. Hagámoslo con apellido esta vez. Sí, la columna que estoy intentando validar es la columna apellido, entonces valídeme if string.isNull or empty apellido entonces diga retórneme un error, diga el campo apellido es requerido. Voy a colocar un breakpoint aquí y miremos eso y voy a ejecutar. Se me olvidó algo. Entonces, por ejemplo, yo voy a validar el campo apellido y no aparece nada, ¿cierto? No aparece ninguna validación ni nada por el estilo. Esta la voy a comentar para que no nos siga botando ese error ahí maluco. Entonces, para que las validaciones con IDataErrorInfo me funcionen, yo debo activar la siguiente propiedad. Entonces acá en el textbox de apellido entonces yo voy a activar la siguiente propiedad que se llama validates on data errors.
y lo voy a colocar, perdón, en true, y lo voy a colocar aquí update source trigger, se lo voy a colocar cuando la propiedad cambie. Ejecuto y ahora sí vean que inmediatamente me intenta validar la propiedad apellido. Entonces vean que esta inmediatamente me manda perdón, me muestra la validación de que el campo apellido es requerido. O bueno, aquí no nos dice cuál es el error, solamente nos está diciendo que hay un error con el campo apellido. Entonces una vez que yo lo empiezo a escribir, él me intenta entrar acá y me empieza a preguntar. En este caso apellido ya tiene un valor que es la A y ya no nos saca el error, mientras que ahí cuando ya se nos pone vacío ya nos saca error. Claro, está ahí. ¿Alguna duda? Bueno, sigamos entonces. Otra forma de validación son algo que se llaman los validation rules. Los validation rules ya no van ligados a la entidad como tal, sino que es una clase diferente que hereda de una clase que se llama validation rule. Entonces para eso voy a hacer eso, el siguiente, así voy a agregar una nueva clase para validar el siguiente campo, que en este caso es teléfono. Y aquí lo pongo a redar de mi clase validation rule y le digo que me implemente mi clase abstracta. Entonces esta trae un método que lo que se encarga es de simplemente hacer la validación respectiva o hacer la implementación de código que yo le haga. Entonces se retorna un validation result. Este validation result lo que nos va a indicar es el error que nosotros vamos a devolver o si está correcta la validación en caso tal. Entonces yo para esto me voy a copiar, me voy a traer una validacióncita de teléfono, un regular expression, aquí va a preguntar. Lo que estoy con este regular expression, lo que estoy diciendo es que deben ser 3 dígitos números separados de guión, 3 dígitos números y después 4 dígitos. Entonces, ¿cómo implemento yo este validation rules? Yo debo cambiar mi binding de la siguiente manera. Entonces, ¿dónde está el campo teléfono? Y lo voy a cambiar un poquito. Eso sí. Voy a cambiar esa propiedad text. No la necesito, sino que lo voy a hacer diferente. Voy a hacerlo acá. Voy a decirle textbox.text textbox .text y lo voy a hacer un binding así. Lo que voy a hacer es un binding acá con la propiedad teléfono en este caso, correcto. Ahí sí.
Y seguido voy a agregar algo que se llama binding.validation rules. En ese validation rules simplemente voy a colocar mi clase, en este caso si no estoy mal local, y le voy a decir validation teléfono rule. Entonces me voy acá y voy a colocar un breakpoint acá. Y este sí lo voy a cambiar un poquito acá. Y le voy a decir que el update source triggers va a ser cuando pierda el foco, para que no me esté yendo allá a validar cada vez que yo digito una tecla. Yo, por ejemplo, con el teléfono, una vez yo pierdo el foco dentro de mi caja de texto, voy a entrar a mirar la validación. Entonces ese man lo que me va a decir es: viejo, teléfono inválido. Entonces inmediatamente me va a sacar la validación. Si yo empiezo a digitar un teléfono válido, de aquí me voy a retornar un validation result como de tipo válido. Entonces vean que inmediatamente la propiedad teléfono o el campo de texto teléfono me aparece ya correcto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna? Muy bien, entonces sigamos adelante. Entonces ahora vamos a mirar otra forma de validar, y es la siguiente. Yo también puedo validar con otra interfaz que se llama iNotify Data Error Info. ¿En qué se diferencia de esta? iNotify Data Error Info. ¿En qué se diferencia esta? La principal diferencia con la anterior es que esta permite validaciones de manera asíncrona. Entonces, si yo por ejemplo necesito no necesito la validación de manera inmediata, o quizás la validación se me demore un poquito en validar y yo no quiero que la pantalla se me bloquee, sino que yo pueda seguir haciendo otras cosas y la validación me aparezca después, yo puedo utilizar este iNotify Data Error Info, que de hecho apareció desde el framework 4.5, antes no estaba. Y con esta, básicamente la diferencia es esa, que yo puedo hacer validaciones de manera asíncrona. Entonces yo voy a quitar la implementación que teníamos de Data Error Info, la voy a comentar nada más para que ahorita ustedes la puedan ver. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es implementar esta interfaz. Vamos a mirar qué fue lo que nos agregó. Entonces, esta vez nos agregó tres cositas diferentes. La primera es un handler para el evento de los errores. Es decir, yo puedo lanzar un evento de decir: viejito, tengo errores pendientes por mostrar a la vista. Entonces, este handler lo que se encarga simplemente de manejar esos nuevos errores que ya yo tengo para notificarlos a la vista. Este simplemente es para obtener como una listica de los errores que yo tengo. Esa es otra diferencia respecto a la otra. Yo con la Data Error Info, yo solamente puedo, por propiedad, puedo retornar un error, mientras que yo con este iNotify Data Error Info puedo retornar varios errores por una propiedad. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a agregar un diccionario donde van a estar mis errores.
Entonces en este diccionario va a ser de tipo string, que va a ser las propiedades, la clave del diccionario va a ser las propiedades que yo voy a ir validando, las propiedades que tiene mi clase. Y acá va a estar la lista de errores de esa propiedad. Muy bien. Entonces ahora voy a crear un método. Voy a crear un método acá, que lo que hace es lo siguiente: simplemente se encarga de ir recorriendo ese diccionario que tengo y de ir preguntando si tiene errores o no. ¿Listo? Y eso es el que voy a utilizar dentro de mi propiedad has errors. Voy a decirle simplemente return property errors present. Listo. Y ahora lo siguiente es, dentro de mi método getErrors, voy a retornar lo siguiente. Como esto trabaja de manera síncrona, por eso yo le pongo el log, para que no me vayan a intentar o para bloquear este objeto errores, para decirle que es como una parte crucial, es lo que realmente significa este log, ¿cierto? Y entonces preguntar que si la propiedad que estoy validando tiene algún error, o que si ya está dentro de errores. ¿Listo? Y retornar los errores que tengo para ese property name. ¿Dudas hasta ahí? Ninguna. Bueno, sigamos. Entonces yo voy a validar nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente con el teléfono, pero para eso voy a encapsular ese campo de teléfono, private string teléfono, teléfono, y acá le digo teléfono igual a val. Y antes de eso voy a hacer la respectiva validación. Voy a crear un método de tipo task para que pueda ser asíncrono. Y dentro de ese voy a agregar la misma validación que teníamos acá. Entonces, para que miremos el trabajo asíncrono, le vamos a colocar un thread sleep para que nos espere durante 5 segundos y ya después haga la validación. Aquí nos falta una llavecita. Y acá le ponemos return. No. Listo. Error en validación de teléfono. Listo. Perfecto. Esto va a colocarle, o no le va a poner el breakpoint. Entonces lo siguiente que debo hacer es acá realizar la validación de mi teléfono. Entonces, una vez yo haga la validación del teléfono, le voy a decir que me notifique
que me notifique los errores. Entonces para la propiedad teléfono le voy a agregar la lista que me agrega acá y notifico que los errores cambiaron. Notifico a la vista que los errores cambiaron a través del evento errors change con la propiedad teléfono. Entonces acá dentro de mi main Windows voy a comentar este text box y lo voy a agregar de nuevo para que no se pierda cómo fue que hicimos los validation rules. Ok, voy a copiar muy bien y ese lo voy a cambiar, lo voy a poner como estaba. Yo le voy a decir que text va a tener un binding contra la propiedad teléfono. El modo no nos importa, y para eso yo debo habilitar la siguiente propiedad, que es Validates on Notify Data Errors, que es diferente a la que habíamos puesto ahorita, que es Validates on Data Error. Validates on Data Error es para Data Error Info, mientras que Validates on Notify Data Error es para Notify Data Error, para iNotify Data Errors. Yo la pongo en True y procedemos a probar. En el campo teléfono quitamos el foco, esperamos 5 segundos y acá nos sale un errorcito, dice que value es igual a null. Lo vamos a revisar. Bueno, lo que pasa es que yo aquí debo pasarle esto primero, hacerlo así, y acá le va a pasar teléfono. Ahora sí, ABC, esperamos los 5 segundos que demora el hilo dormido. Y vean que después de los 5 segundos ya nos aparece la validación. Es lo mismo si yo actualizo acá. Espero los 5 segundos y ya la validación me desaparece. ¿Dudas hasta ahí? Fácil. Es sencillo. De validaciones, dice que llamar un método dentro de la propiedad. Eso es posible que yo lo llame para no tener que invadir las propiedades. Todo lo que es el dominio. ¿Cómo así? Usted dentro del dominio, yo tengo que dejar que una propiedad de validación. Por ejemplo, aquí está el teléfono, aquí está ese pedacito dice su. Sí, nada, él está como que dice que está ligado a la clase pues, del negocio como tal. Puedes sacar el método, si el método sí lo puedes sacar. Pero la implementación como tal, por ejemplo de la interfaz, que es la que te permite hacer la validación, esa implementación debe ir donde tú tengas la propiedad que vas a limpiar. Entonces, si tú lo que estás limpiando es una propiedad de una clase de negocio, debes tener implementado ahí. Entonces, si es como tú lo dijiste, como tú lo llamaste, invasivo, por decirlo así, pues ese término es un poco relativo, pero
sí toca hacerlo así. Ya con los validation rules, mira que sí es una clase aparte, pero el validation rules no es un buen, por lo menos a mí personalmente no me gusta, que puede tornarse muy lento y no es como una buena forma de validar. ¿Listo? Pero si vas a utilizar esas interfaces, si vas a utilizarlo por receptions, por data error info, por atributos de anotación, por iNotify data error info, cualquiera de ellos, tienes que modificar la clase. Gracias. So, bro, thanks a lot. Mirar si es que no está cogiendo el estilo. Ya, me está apareciendo el tooltip. Bueno, ya enseguida lo miramos. Entonces sigamos con la otra parte, que son los data annotations. Ya ustedes la vez pasada ya habíamos mirado cómo se trabajaban, que simplemente agregar unos atributos de decoración a las mis propiedades, donde yo puedo especificar el tipo de validación que quiero hacer. Entonces los tipos de validaciones que yo puedo hacer a través de las decoraciones o de los data annotations son campos requeridos, regular expression, longitud de campo, rangos, campos tipo teléfono, campos tipo email, campos tipo URL, tarjetas de crédito y los custom validation. Entonces esas son como todas las diferentes maneras que yo tengo de hacer validaciones con WPF. Todas las que vimos son más o menos, creo que son 5, ¿cierto? Entonces, ya dependiendo como de la particularidad de la validación que ustedes tengan, ya uno se decide por qué tipo de validación irse.
Si por ejemplo uno necesita hacer una consulta muy costosa en base de datos, es mejor irse por una consulta asíncrona. Si no es tan costosa o uno la necesita enseguida, puede irse por iData Error Info. O si uno quiere hacer una validación a través de una excepción, por ejemplo, que en un campo numérico no me ingresen texto, lo puedo hacer con excepciones y así sucesivamente. Entonces, ya dependiendo, como les digo, del negocio o del tipo de validación que ustedes necesiten hacer, ya uno se inclina más por una u otro tipo de validación. ¿Alguna duda? Hugo. Pregúntame, Hugo. Veo que quieres preguntar. ¿Ah? Carlos. No, Todo claro. somos mucho. Hagamos una hojita todos. Bernardo. Ha llegado tarde en el John. Hay que estudiarlo más. Hay que dominarlo. ¿Cómo? Hay que estudiarlo más para poder dominar y tomar una buena decisión. No vamos a olvidar. Entonces le puedo pasar el proyecto para que ustedes miren los dos proyectos, el que vimos con Collection View Source y el que vimos con de validaciones. Ahí están los dos en la misma solución. Entonces, el de Collection View Source no les toma más de 10 minutos hacer un prototipo. Yo te explico cómo es, no es nada del otro mundo.